Bienvenido amigos de Orden del Tiempo, soy Bernardo y vamos a comenzar con este nuevo vídeo. Hoy os tengo preparado, en esta fecha que estamos, en octubre, un mes ideal, igual que noviembre, para ver sobre todo esta trilogía, si podemos llamarlo como trilogía de Poltergeist. Estrenada la primera parte de la franquicia en 1982 y es una película que, para empezar, tengo que decir que cuando la echaban por la televisión abierta en los años 90 yo era un niño y me daba auténtico escalofrío la película. Tanto es así que recuerdo dos escenas, entre ellas la escena que se está arañando la cara y se ve la carabela, y la escena donde los muertos se levantan al final de la película. Aunque yo, no sé, en mi mente jugaba en ese recuerdo de que la escena iba a ser peor, ¿no? Con más muertos, ataúdes por encima. Pero cuando la revisioné hace un par de semanas, pues digamos que vi completamente la realidad. También es cierto que es una película que ha sido parodiada en varias ocasiones, como ellos, Padre de Familia y Family Guy, se llama en Estados Unidos, por si el nombre en Latinoamérica pues es diferente al que se le ha dado aquí en España, La aventura de Peter Griffin y su familia y tal, donde han parodiado muchas veces la película, y es un filtro que yo creo que cuando alguien ve por primera vez esta película pues ya sabe por dónde va y los tiros, si es muy seguidor de la serie o escucha pues sí, o eventualmente pues sigue las aventuras de los Griffin y demás. La película de Poltergeist, la primera, estrenada en 1982 bajo la dirección de Steven Spielberg y Frank Marshall. En ese momento, en el 82, Spielberg estaba grabando paralelamente la película de E.T., el extraterrestre, en el estudio prácticamente de enfrente. Podemos ver la mano de Spielberg en muchas escenas, como cuando la madre al final de la película está en la piscina queriendo escapar, o incluso en la propia escena cuando la pequeña niña interpretada por Heather O'Rourke pues es absorbida, y es la niña que interpretaba a Caroline, a Carol Ann, pues se sujetaba, y esa escena también se grabó una vez. Spielberg estaba ahí. Igualmente toda esa escena costumbrista de la típica familia estadounidense y tal. Además, también antes he hablado de E.T. y yo creo que pueden compartir hasta universos más películas, porque si os fijáis, la casa de E.T. y la casa donde la familia de Carol Ann, los Friendlies, pues viven, es prácticamente el mismo vecindario con la misma arquitectura y tal. Para empezar la trama, base con spoilers y tal, voy a comentarlo así por encima. Esta película funciona como una sola, ya lo entenderéis si la veis. Nos presenta que ellos viven en la típica urbanización de Estados Unidos, en Mesa Verde o Colina Verde. Y el padre es un importante inmobiliario que vende casa y tal. Se nos presenta a la madre como la típica mujer estadounidense, la prototipo mujer, dueña y señora de su hogar, madre de familia. Y también se nos habla de que en el pasado fue hippie, ahí conoció, dentro de esta corriente estadounidense, conoció a su esposo, que él pues se hacía pasar también por un hippie con el fin de impresionar y de enamorar pues a otra joven, pero se acabó enamorando de la que iba a ser en su futuro su esposa. También este matrimonio tiene 3 hijos, aunque la memoria popular pues siempre ha descartado de que esta película siempre es un matrimonio de 2 niños, no es un matrimonio y 3 hijos. La actriz Dominique Dunne pues nos presenta
a la pequeña Adana, una adolescente, ya juega con los maquillajes y tal, con el fin, bueno, de impresionar a los muchachos del instituto y de la zona. Es cierto de que la propia película no trata muy bien a este personaje y aparece y desaparece pues constantemente, no le da mayormente importancia, como si fuese como una especie de personaje secundario. También se nos presenta al hijo mediano, interpretado por Oliver Robbins, quien da vida al pequeño Robin. Él junto a su hermana María, a su hermana Caroline, María, ya me estaba acordando de la serie de Netflix, a Caroline, cuando sufre esos miedos de ese árbol, ¿no? Que acecha prácticamente desde su ventana, pero sobre todo cuando van a desembocar claramente pues todos los acontecimientos que van a suceder respectivamente en esta casa. Y para acabar tenemos a Heather O'Rourke, quien interpreta a la pequeña Caroline, de aquella memorable diálogo que dice: ya están aquí, esa pequeña niña rubia que es la elegida por estos espíritus, estos entes, incluso este espíritu oscuro que está encerrado tanto en la casa junto con esa especie de limbo. Ella se da a entender de que se hizo con amor, es un ente puro, es una energía pura, pero sobre todo, y este dato se nos deja más o menos caer en la película, pero no se especifica muy bien. Sino es hasta la tercera película cuando la propia Caroline le dice a sus tíos que los espíritus la vienen persiguiendo porque como ella nació en la casa, porque bueno, era un parto natural, los padres decidieron tenerla en su casa en vez de en el hospital, y quizá ese punto de inflexión junto con el nacimiento, donde el lugar, pues la casa está sobre un antiguo cementerio, y quizá esto movió las energías pues del más allá. Estos espíritus pues se presentan a Caroline mediante la televisión primeramente, y después empiezan a manifestar pues los diferentes fenómenos paranormales. La familia llega hasta tal punto que ya está desesperada cuando la pequeña Caroline pues es succionada, es llevada a ese otro lado, a ese mundo espiritual. Aquí se nos presentan a una serie de investigadores de lo paranormal, pero sobre todo cuando se nos presenta a la que puede ser una... Yo digo que es la Yoda de la trilogía Poltergeist. ¿Y por qué la Yoda? La Yoda, perdón. Porque vemos constantemente publicidad por los juguetes, ropa y demás de Star Wars la época. Spielberg y Lucas son muy buenos amigos, y se nos presenta pues a Tangina Barrow, esta especie de medium muy chiquitita que está constantemente con los espíritus y tal. Todo eso desemboca, rescatan a Caroline. Y hay muchas curiosidades en esta película, como por ejemplo cuando la familia pues yo tengo una teoría con esta primera película, y es que todo ha sido una alucinación tanto de los padres como de los niños para el consumo de marihuana. ¿Por qué? Porque si conectamos la primera escena que se nos presenta en la película del entierro de un pequeño canario, cuando lo entierran en una caja de puro, Caroline dice que al señor Tui o Pipi no les gusta el olor a puro. Pero un poco antes de finalizar el primer acto de la película está el matrimonio en la cama. Él está leyendo un libro sobre Ronald Reagan y coge una caja de puro, la misma marca que enterraron el canario, y ahí pues hay marihuana y se están haciendo pues un cigarro de marihuana. Yo tengo una teoría de que todo es una alucinación debido a la droga. Y otra curiosidad son los esqueletos y los muertos que salen o que utilizaron, ¿no? Porque corre la leyenda que los creadores de esta película ni han negado ni han afirmado esos rumores de que se utilizaron cadáveres de verdad.
La única versión que se conoce oficial fue que era más costoso crear cadáveres que alquilarlos. Y todo apunta de que, bueno, alquilarían esos huesos que la gente dona cuando mueren a la ciencia y que, bueno, ellos le hicieron el atrezo y tal, pero más o menos es teoría. Ya por terminar, bueno, la familia descubre de que cuando se creó esa urbanización había antes un cementerio y cuando se urbanizó solo movieron las lápidas, pero las tumbas seguían concretamente en ese mismo lugar y tampoco se nos da la idea de esa expansión de ese universo que es Poltergeist en esta trilogía. Hasta aquí finaliza esta primera película y nos adentramos en la segunda película de Poltergeist, llamada Poltergeist 2 al otro lado. Aquí la familia pues huye de Cuesta Verde, se refugian en Arizona, en la casa de la madre de la familia. Y la película empieza cuando hay dos chamanes indios que están practicando podemos decir la conexión con el más allá, pero uno de ellos es íntimo amigo de Tangina. Y esta le dice, que tiene que ir a buscar a la familia, que la tiene que proteger porque han encontrado la fuente principal de esas entidades oscuras, que no eran más que un antiguo predicador que creó una secta y se adentraron en una cueva y ahí se suicidaron todos. Y él pues vaga por la tierra como una especie de espíritu que no sabe si está vivo o está muerto. Y posteriormente pues se creó un cementerio sobre esa cueva y ya sabemos que la urbanización de Cuesta Verde pues se levantó en ese mismo lugar. Bueno, la familia aquí es muy curioso porque mientras que la primera parte de la película casi todo el tiempo es en la casa, aquí vemos pues más ambientación fuera, en los jardines, el desierto. Regresamos a Mesa Verde. También descubrimos de que la familia de Caroline por parte materna tiene esos poderes de medium, y todo esto queda señalado porque es cierto que la primera película no lo dejan nada claro, en este caso con la madre, pero sí hay un comentario de la madre en esa escena cuando los dos padres están haciendo ese cigarro de marihuana, cuando ella dice que tuvo un tiempo siendo sonámbula y tal, y podemos encajarlo perfectamente en todo este asunto, solo que ella no desarrolló muy bien esos poderes, y esos poderes se despertaron cuando ella entró al mundo de los espíritus buscando a su propia hija. Pues aquí en esta segunda parte se enfrenta con ese espíritu oscuro, regresa a Mesa Verde y todo finaliza como una gran familia feliz. Pero aquí echamos de menos a un personaje, vuelve Tangina por supuesto, para proteger a la familia, pero aquí echamos de menos a un personaje, al personaje de Dominic Dunne, de Dana, la hija mayor. ¿Por qué? Porque esta fue asesinada justo antes de empezar a grabar esta película. Y ahí empezó la maldición de Poltergeist. Y en el próximo vídeo os hablaré de toda esa maldición que está rodeado o que rodea a estas tres películas. Para mí personalmente Poltergeist debería haber sido dos partes. La primera película funciona como una sola, pero esta segunda parte tiene muchos elementos que gustan, que aportan a la saga, que aportan a ese universo expandido de Poltergeist, como este predicador, ¿no?, que prácticamente da miedo y que finaliza con un final muy cerrado. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en estas situaciones? Pues que la gallina seguía dando huevos y que esos huevos eran de oro. Y en 1986 se estrenó. En 1988, se estrenó Poltergeist 3. En mi opinión, una película bastante mala. Una película que se nota mucho que el presupuesto era muy escaso. Juntaban con un presupuesto de 10,5 millones. Que digamos
Era un presupuesto similar de la primera película, pero la primera película pues recaudó 121 millones de dólares, la segunda película 40 millones de dólares y esta película tan solo alcanzó los 14 millones de dólares. Una ganancia de solo 4 millones, prácticamente fue un desastre. Y aquí se nos presenta de nuevo a Caroline, que en este caso vive en Chicago, pero en vez de con su familia, con sus tíos. No se sabe por qué, pero han descubierto que la niña es superdotada y la envían a un colegio pues, de jóvenes talentos. Y aquí el director, que es psicólogo, pues la mete en hipnosis y ella pues empieza a contar su vivencia. Y en este momento, pues en esa vivencia empieza a recordar y trae de vuelta a este predicador, a este especie de espíritu que vive entre dos mundos. De nuevo tenemos al personaje de Tangina, que personalmente pienso que es lo mejor de la película. La película básicamente es todo en un cuarto con espejo, una casa con espejo muy feo, tan solo escena exterior nos presenta a el colegio donde va y es prácticamente nada. También tengo que decir que aquí podrían haber solucionado por lo menos un homenaje al personaje de Dominic, ¿no? Porque se nos presenta otro personaje adolescente que se llama Donna en vez de Dana, que aquí juega, que tiene el mismo rol que tenía la hermana mayor en la primera película, pero aquí la convierten en su prima porque aquí Caroline vive con sus tíos. Al final de la película los tíos son más protagonistas que la propia Caroline, porque Heather en esta película se encontraba muy mal, se empezaba a hinchar, lo vemos en la película y prácticamente vemos en directo, en lo que dura la película, como esta joven niña se va poniendo enferma, cada vez más hinchada, hasta que al final de la película ponen una doble, porque cuando estaban terminando de rodar esta película, ella muere de un infarto. Todo esto lo hablaré más detalladamente en el próximo vídeo. Y con esto termina, pues con esta desastrosa película de Poltergeist termina esta trilogía. Es cierto que hicieron posteriormente un remake que no he visto. Y bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo. Volveremos a Poltergeist sobre las maldiciones de esta película en el próximo vídeo. Y por favor coméntame si has visto esta película, si te han gustado, si te dieron miedo en su época o si te siguen dando. Son películas muy divertidas, sobre todo las dos primeras. Dale like si aún no lo está, suscríbete si aún no lo está. Y por supuesto, bueno,